Bueno, profesor William, a ver, cumpliendo algunas actividades, seguramente preparando lo que va a ser la próxima semana, ¿no? En Tarija se lleva adelante el Congreso Plurinacional de Educación. Así es, Ramiro, mire, un evento esperado por toda la población boliviana, por el magisterio en su conjunto, para poder ya modificar, hacer los reajustes a la 070 que hemos venido trabajando hace mucho, viendo las debilidades en la parte de la concreción curricular, y a raíz de ello pues el Magisterio Rural Boliviano, a través de una marcha, ha forjado a la Central Obrera y al gobierno en su conjunto para que se pueda realizar este evento tan importante, que salga la educación en beneficio de la sociedad. Y mira que se pensaba que este congreso se iba a suspender porque estábamos en un momento muy difícil con movilizaciones, bloqueos, y justo en el centro donde tenía que llevarse adelante este evento, ¿no? Cochabamba, y hoy el ministro decidió cambiar el lugar y también modificar la fecha. Ahora, ¿está todo llano, está todo listo o hay todavía algunas dificultades? ¿Qué información tiene? Ramiro, tú le has tocado un aspecto muy importante. Para nosotros era una preocupación grande de acuerdo al desenlace del conflicto social político que se ha dado en nuestro país. Justamente epicentro ha sido pues el trópico de Cochabamba, y Cochabamba prácticamente se ha involucrado en ello. La Cochabamba no daba las condiciones, y a raíz de ello voces salían del gobierno de que el Congreso pueda fracasar y pueda llevarse en la próxima gestión. A raíz de ello, el magisterio en su conjunto hemos pedido de que no es la solución de poder suspenderlo, porque ya estaba en camino, ya teníamos avanzado bastante, toda la parte logística, la parte de coordinación con las organizaciones, etcétera. Pero a raíz de ello planteamos de que podamos cambiar la sede del evento. En disputa era La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca. Tres opciones. Tres opciones, porque ya cuando elaboramos la convocatoria habíamos puesto de la discusión Chuquisaca, porque es capital del Estado plurinacional. Claro, por el bicentenario. Bicentenario, antecedente histórico, y también que el anterior se realizó el Congreso de la Educación, y bueno, brindamos todas las garantías y las comodidades para que este evento se realice. Pero hay una votación, bueno, ahí sale Cochabamba, y en votación nos ganaron Cochabamba. Ajá. Entonces, como un antecedente habíamos planteado que nuevamente entre Santa Cruz, La Paz o Chuquisaca en votación. Como hay una disputa dentro de la Comisión Nacional, entonces nace, Ramiro, de que ya para nadie, entonces decide el ministro, nos vamos más al sur. Entonces, como estaba destinado al sector de los valles, entonces que se realice en Tarija. Bueno, para no generar discordia dentro de la organización, se aceptó y se admitió que sea Tarija. Entonces ahora está garantizado, Ramiro, la concreción de este evento en Tarija. Ya tenemos todo listo, el Magisterio Rural Boliviano, la propuesta ya lo tenemos. Estamos haciendo imprimir varios ejemplares para que esto también llegue al Magisterio Rural Boliviano y conozca, y la población en su conjunto, la propuesta que se ha trabajado desde las estructuras más abajo, desde el maestro, de la concreción. ¿Quién es el responsable para poder aplicar? Es el maestro, es el responsable directo, conocedor de la práctica y de las debilidades. Desde ahí hemos venido trabajando, y esa propuesta ya está sistematizada. Y esa propuesta lo vamos a repartir ya en un documento oficial, y esto se va a llevar al Congreso de la Educación. Ya hemos presentado a la comisión, y la comisión ya ha hecho un análisis también recogiendo toda la experiencia. Son 5 propuestas que se ha presentado. Entonces, uno de ellos somos nosotros como confederación, y lo característico, el Magisterio Rural Boliviano en todos los aspectos ha demostrado ese compromiso, esa responsabilidad. Hemos trabajado bajo esa premisa de responsabilidad, y más que todo responsable con la sociedad y con la población estudiantil, porque prácticamente el ganador va a ser la sociedad en su conjunto. Así estamos, Ramiro. Yo creo que ya estamos distribuidos los cupos a nivel nacional. A ver, el tema de los cupos, ¿cómo está? Porque la preocupación, claro, de los maestros, sobre todo, decíamos, a ver, ojalá no sea como el anterior Congreso Plurinacional, ¿no? Donde mayor representación, a ver, los padres de familia, organizaciones campesinas, incluso organizaciones fantasmas que a veces tiene también el gobierno, ¿no? Que no tiene muchas bases, pero que ahí están a nombre de organizaciones sociales y todo aquello. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a representación? Porque me parece que el magisterio tiene que tener sin duda una representación mayoritaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de los que trabajan el tema educativo. Mire, 700 congresales que van a ser 700 a nivel nacional, son 700. Ya. De los cuales se ha distribuido de manera proporcional a las organizaciones. La organización que mayor participación tiene es el magisterio en su conjunto. Ya. 110 cupos para el magisterio urbano, 110 cupos para el magisterio rural. Dentro de esos son 80 cupos netamente para
delegados de base que se ha distribuido de manera proporcional a las federaciones. Ellos eligen bajo esa característica estructural orgánica que tenemos, maestros que han participado en los congresos distritales, departamentales y nacionales. Claro, porque es un proceso. Es un proceso. No podemos llevar a otro maestro que no ha participado en ninguno de los eventos que hemos realizado como confederación, porque va a tener un desconocimiento y eso va a afectar. Entonces, bajo ese lineamiento hemos sacado el documento y la convocatoria. Ya tenemos acreditados a nivel nacional 210 maestros que tenemos los cupos establecidos de acuerdo a la convocatoria, ya están acreditados, los cuales ya tienen su acreditación a través del ministerio mediante virtual, que ha sido encargado de poder acreditar el compañero técnico docente de la confederación. En ese sentido, Ramiro, hemos trabajado bastante, porque en el anterior Congreso de la Educación, como decías, había organizaciones que nada tenían que ver o nada aportaban a educación, simplemente iban para hacer bulto y en votación ganar y aprobar los puntos que ellos veían conveniente. Ahora lo que estamos trabajando también, que este Congreso defina que esta ley no sea política de gobierno. La posición del magisterio que se convierta, estamos trabajando con las otras organizaciones, que se convierta en política de Estado. Sea cual sea el gobierno. Porque claro, se cambia el gobierno y de repente la ley se la vota y viene el nuevo gobierno con un nuevo proyecto y otra vez a trabajar. Una experiencia, 2019, 2021, Ramiro, entra de ministro Cárdenas, prácticamente el sistema de evaluación, entonces nos lo ha cambiado y cambia algunos aspectos en la parte curricular y eso perjudica al maestro, a los estudiantes, incluso este sistema de promoción, etcétera. Entonces, por nosotros en este momento lo que vamos a pelear y vamos a plantear al Congreso es de que se convierta en una política de Estado, porque es la máxima instancia donde podemos tomar decisiones en el aspecto educativo, porque tanto daño ha hecho el gobierno en función. Esa es la historia que hemos venido trabajando en el ámbito educativo. Es una de las grandes problemáticas que tenemos y afecta. Es ahí donde notas una continuidad, una sistematización para poder lograr el objetivo, el tipo de ciudadano que queremos formar para la nueva sociedad de nuestro país. Ahora, entiendo entonces de que el Congreso puede establecer como una especie de candado para que todo lo que se ejecute, las políticas educativas, todo cambio esté asegurado, que no dependa del cambio de un gobierno, de un ministro, sino esté ahí para trabajarse. Y si en algún momento se ve que algo está mal, tendría que ser otro Congreso el que pueda modificar, realizar estos cambios. Ramiro, por ahí. Eso es el planteamiento que la Confederación del Magisterio Rural Boliviano lleva. Cualquier cambio, una evaluación, se lo realice en estas instancias de los congresos pedagógicos, congresos de la educación. Incluso está establecido que el congreso educativo debía ser cada cierto tiempo, 2 años, entiendo, ¿no? Pero no se lo hizo. El pedagógico, el Congreso Nacional mínimamente tiene un ciclo, ¿no? Porque tiene que cumplir unas etapas para poder evaluar si se ha logrado, se concretizó o no el objetivo con la cual nació. Lo propio van a hacer en este Congreso, Ramiro. No puede modificar un ministro, un gobierno, porque es el sentimiento, el pensamiento adecuado a las necesidades de la coyuntura actual educativa. Eso es lo que estamos planteando en este momento, Ramiro. Esperemos de que podamos tener el apoyo correspondiente de otras organizaciones y que de verdad nos pongamos la camiseta de la educación. No pensemos en el momento coyuntural, pensemos en el futuro de nuestro país, en el futuro de la educación. ¿Cómo vamos a querer a nuestra querida Bolivia, a nuestros nuevos ciudadanos en Bolivia? No podemos pensar en un ciclo de gobierno de 5 años y ahí acabó. Y nuevamente entramos en la susceptibilidad que va a ser en nuestra educación. Y cada gobierno viene con su experimento educativo, ¿no? Es así, cada gobierno viene con su propia política educativa. Sí. Y eso no es bueno, no es saludable para la sociedad, porque la sociedad en su conjunto no puede pagar los platos rotos de un periodo de gobierno. Entonces, a través de ello estamos pensando en ese sentido, Ramiro, Dios mediante se pueda concretizar y podamos ver con esos resultados. Pero el Magisterio Rural viene con ese compromiso, queremos decir, a la sociedad en su conjunto. La educación no se debe politizar. Claro, vamos a tomar una política educativa, pero no vamos a tomar una decisión política partidaria que responda a un partido en función. La educación debe responder a nuestra población,
a nuestra sociedad. Entonces, la educación debe ser servicio en función a las coyunturas y al avance tecnológico que tiene, y debemos apuntar a ello, que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de un país. Tenemos que meternos a la cabeza y meter a la cabeza a nuestros compañeros políticos que la educación, invertir en educación no es como invertir en un concreto. Invertir en educación es a futuro, a largo plazo, que va a dar resultados, porque en función al recurso humano que formemos va a depender la sociedad que vamos a querer tener a futuro. Bueno, ahora, a esta ley 070, la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez, siempre se la ha tachado de que es anticientífica, de que no está acorde a los desarrollos de la tecnología, y por ello de repente también se ha generado un conflicto, ¿no? A ver, vamos a introducir la robótica en educación en nuestro sistema educativo, pero resulta que es robótica, pero tiene que haber especialidad, que tiene que haber maestro, que tienen que haber horas, etcétera. A partir de ahí se generó una discusión fuerte, la inclusión del idioma extranjero y otros temas, ¿no?, que han generado ese debate, esa discusión. Ya han analizado seguramente en el sector del magisterio rural estos temas. ¿Cómo se hace de que la ley 070 no sea tan identificado solo con el reconocimiento de los saberes, culturas ancestrales, y cómo hacemos ese enlace, ¿no?, con los nuevos conocimientos, con el desarrollo de las tecnologías, y de manera que la educación ande recogiendo los conocimientos ancestrales y también combinando los nuevos conocimientos de esta nueva era, ¿no? Ramiro, hay un antecedente histórico de la 070. Ya. Nació con eso. Primero nace con una educación científica, técnica, tecnológica, productiva. Sí, se habla de eso. Se habla, inicio, nace. Pero en la concreción es donde lo arruinan. Ajá. Prácticamente se enfocan netamente en los conocimientos ancestrales. Y ahí se enfrasca. Entonces lo que nosotros estamos planteando a partir de este momento, de que podamos dar esa mirada a la parte científica, tecnológica, productiva, ir a ese nivel, porque no nos podemos quedar simplemente enfrascados en los conocimientos ancestrales. Tenemos que ver un conocimiento científico, generar conocimiento científico ¿a través de qué? A través de las nuevas tecnologías que estamos trabajando. Por ejemplo, el año pasado ya nos querían meter la robótica como un contenido, pero sin carga horaria. ¿Qué hacemos? Ajá. Entonces es una irresponsabilidad del Ministerio de Educación. Y sin maestros. ¿Y cómo vamos a hacer? No tenemos todavía preparado. Entonces no podemos hacer un experimento. Ahora en este congreso queremos insertarlo, que apuntemos a eso, apuntemos a la nueva era tecnológica, que la educación esté a ese nivel, crear nuevos recursos humanos que tenemos gran potencial, y nos ha demostrado en muchos encuentros científicos, olimpiadas científicas. Sí. Hemos venido trabajando, Ramírez, eso no vamos a negar. El maestros, sin que tengamos que pedir del Estado o del gobierno central, hemos venido trabajando, y los resultados han sido eso. Hemos tenido estudiantes que maestros rurales han llevado incluso a un encuentro internacional en robótica, en ajedrez, que pareciera que fuera nuevo, una novedad, como si fuera descubriendo la pólvora. Nos querían meter a educación, que totalmente veníamos haciendo práctica. Lo que estamos planteando, Ramiro, es de que esas temáticas sean como áreas fundamentales. Específico, Ramiro, porque no podemos con un contenido, estaríamos jugando, porque es un procedimiento, por ejemplo, en la robótica. Es un procedimiento que hay que seguir, y eso nos va a ayudar bastante a tener nuevos recursos humanos al nivel que queremos formar. Lo que estamos planteando es, Ramiro, porque en esta etapa se va a delinear políticas educativas. Después viene otros eventos donde vamos a tocar netamente la parte carga horaria curricular, porque aquí vamos a dar un mandato al Estado. Entonces muchos nos decían, nuestra carga horaria de física, de sociales, de lenguaje, no lo van a tocar. No es todavía el espacio, sino se va a dar lineamientos, políticas generales en este evento. A partir de ahí va a dar el Congreso un tiempo perentorio para poder trabajar la parte curricular. ¿Por qué? Con antecedente que se va a trabajar en este Congreso Educativo Plurinacional, Ramiro. Nosotros hemos observado eso, y el magisterio en su conjunto, no nosotros, sino que el magisterio en su conjunto, y nos ha dado esa tarea, y el documento ha plasmado en esa línea. En esa línea de que no nos podemos enfrascar en el pachamamismo. Ya hemos hecho, a partir de ahí hay que producir conocimientos, hay que producir tecnología. Entonces yo creo que, Ramiro, va a ser debatido bastante, y muchas de las organizaciones están en esa línea.
las reuniones del Congreso, de la organización del Congreso Nacional, hay esa mirada, hay que darle esa mirada, hay que saltar, porque la educación debe estar al nivel de otros países, no simplemente quedarnos en nuestra realidad, sino tienes que ver más allá. Hay una evaluación que la OPS ha hecho, Ramiro, yo creo que es un parámetro bastante interesante, y también es una realidad de la educación de Bolivia. No son tan alentadores los resultados de la OPSE. Es por eso que el anterior ministro de Educación ha desconocido a la OPSE. ¿Por qué? Porque no quería saber de esos resultados. Sí, no recaía la responsabilidad al maestro, sino recaía la responsabilidad a los administradores de la educación. Porque prácticamente nos hacían creer que la educación estaba bien. Hay resultados, mira, en el Congreso ya lo vamos a plantear, porque en el planteamiento del diagnóstico de la educación, nosotros tenemos esos datos. Y esos datos nos va a dar un parámetro para en qué nivel estamos, aparte de qué vamos a querer. Y también el proyecto que ha presentado es algo serio, es algo interesante. Es uno de los trabajos más completos que el Ministerio lo está tomando en cuenta del Magisterio Rural Boliviano. Porque los otros es como planificaciones quincenales están presentando, porque el Magisterio Urbano dice, esto vamos a hacer este año, mañana, al año esto. No, nosotros estamos a largo plazo y sustentando, fundamentando el aspecto técnico, académico, administrativo. Entonces, Ramiro, esperanzados de que este Congreso dé y apruebe esa propuesta que hacemos, esa mirada a la realidad que tenemos y la proyección que vamos a tener en educación. La educación para nosotros es algo importante. Más allá de nuestros intereses, Ramiro, sectoriales, nos tenemos que enfocar en la educación, porque es un compromiso de los maestros y de toda la sociedad en su conjunto. También he estado viendo algunos ampliados, reuniones del Magisterio Rural, y claro, la idea, por lo menos la he sentido, es clara, ¿no?, del Magisterio Rural. Estamos con esta ley, vamos a seguir con esta ley 070, pero hay que hacer ese trabajo de corregirla, de que realmente se cumpla esto de lo científico, lo productivo y todo aquello, ¿no? Entonces, por ahí entendemos la posición del Magisterio Rural, pero hay otros sectores, como por ejemplo el Magisterio Urbano, algunos sectores, no todos tampoco, ¿no?, que dicen, la ley no sirve y hay que desecharla. ¿Habrá posibilidad de hacer este planteamiento en este Congreso? Ramiro, bueno, respeto a la posición del Magisterio Urbano. Cuando uno rechaza, tiene que proponer. No hemos visto en diferentes eventos cuál es la propuesta de una nueva ley a la 070. Una alternativa. Una ¿no? alternativa. Yo digo que esto no sirve, pero esto planteo. Es muy diferente. Por eso la responsabilidad, reitero, voy a ser reiterativo. El magisterio en su conjunto, más allá de urbano-rural, debemos tener un posicionamiento bastante serio. Hay que ser serios con uno mismo, con la sociedad, con los estudiantes. Porque no puedo decir, Ramiro, esto está mal, pero sin decir una alternativa. Yo planteo esto ante ello. Porque plantear una ley no es de la noche a la mañana. No es de la noche a la mañana, porque esto, la 070 ha sido un proceso largo. Proceso de construcción, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos la culpa, Ramiro, yo voy a ser enfático en esto, nosotros no tenemos la culpa de que él se haya abandonado el Congreso de la Educación aquí en Chuquisaca, aquí en Sucre. Eso es, en fondo, es eso. Que ellos no han sido parte de la construcción, pero había una propuesta. La historia del Congreso, Ramiro, dice, aparte de que se hayan retirado del evento, pero sus representantes, algunos han participado con unas propuestas. Han firmado la aprobación de que esto se debe tratar en ese evento. Hay documentos y los podemos demostrar en cualquier escenario que ellos quieren. Sí, lo hemos podido ver. ¿Quiénes han firmado? Ahí está la firma de ellos. Y dicen que no hemos sido parte. Ahora aquí simplemente hay cuestiones netamente de sectoriales, los respetamos, no vamos a entrar a esa discusión. Pero Ramiro, nosotros hemos sido bastante claros. Pedimos Congreso de la Educación, pero ¿cuál es la propuesta? Para bajarlo a la 070 tenemos que tener otra alternativa. Trabajarlo con tiempo. Y eso, trabajar una ley educativa no es como trabajar cualquier documento. Tenemos que tener bastantes aspectos y algún antecedente histórico, y también hay que tener bastante seriedad qué tipo de educación vamos a querer. Porque acá, Ramiro, la 070, si lo leemos, ha tenido en sus principios, en sus objetivos, tiene buenas cosas, pero donde se arruinó es en la concreción. Y justamente nosotros recaemos a la responsabilidad en ese momento al ministro y su brazo operador, que era compañero Carrillo, y Terrazas.
Y los maestros también, un porcentaje, ¿no? Claro, la mire, responsabilidad. Ramiro, hay una cosa, la responsabilidad, pero Ramiro, recordemos el Profocon, ¿qué era? ¿Cómo era el Profocon? Primero, la primera fase de licenciatura, un experimento, ni ellos mismos sabían qué tenía que ser. Segundo grupo, tercero, y han tratado de perfeccionar. Del primero al último, ¿cuál era la diferencia, la concepción, la mirada que lo tenía la 070? Es ahí, ni ellos mismos lo entendían, la concreción. En la concreción hemos tenido problemas. Entonces, por eso digo, la mirada, objetivamente, en la parte de la concreción curricular, nos hemos equivocado. Eso lo tenemos que asumir de manera mancomunada, sin echar responsabilidades en esto, pero ya estamos a vísperas de poder modificar esta al 070. ¿Qué es lo que ha fallado? Las fallas son estas, y ahí vamos a empezar a trabajarla. Esperemos, Ramiro, de que este Congreso vayamos a trabajarlo en ese lineamiento, donde no exista el capricho, sino prime la razón. No, la imposición de ningún lado es bienvenido en este Congreso, porque se está jugando el futuro, la educación de nuestros hijos. Ramiro, de nuestros hijos. Sí. Y no, pues nosotros ya tenemos que pensar en las nuevas generaciones que tenemos, y basado en ello tenemos que trabajarlo. Nuevamente llamo en este marco de comprensión, de ponernos la mirada y el pensamiento que debemos trabajar por la educación de nuestros hijos. No importa el color político, aquí debe primar la política de la educación que queremos tener. Ajá, muy bien, creo que ya está entendido entonces la posición, el trabajo que ha realizado el Magisterio Rural Boliviano, y ya está listo, preparado para participar del Congreso Plurinacional de la Educación la próxima semana. Entonces, gracias pues, profesor William. A ver, si hay algo más. Mire, hemos sido bastante enfáticos y nos hemos plantado bastante fuertes, Ramiro. Los eventos departamentales que realizaron a la cabeza de la dirección departamental, congresos departamentales, eran más congresos administrativos que con la participación de los actores de la educación. Eso se ha visto, había mayor participación de los distritales. En la distribución por proporcionalidad es al revés. Van a participar solamente al nivel de la dirección departamental, no participa ningún director distrital. Entonces, eso hemos enfocado. Claro, y es lo correcto. Es una forma del ministerio de querer maniobrar, porque ellos cumplen a una consigna que viene desde arriba. Entonces, eso es el fundamento. Estamos seguros de que va a haber mayor participación de los maestros. Y los maestros nos estamos organizando, y hemos trabajado como confederación, que a las mesas de trabajo donde tenemos que ir a fortalecer, y desde ahí tenemos que ir a defender el trabajo del Magisterio Rural Boliviano, Ramiro. Será sin duda una semana intensa entonces de trabajo para los delegados que van a asistir a este Congreso Plurinacional de la Educación. Le deseamos todo el éxito, que le vaya bien, y si se tiene la oportunidad también seguramente de participar dentro del presidio, va a ser importante también aquello, ¿no? La presencia del Magisterio Rural, sin duda, ojalá se pueda, eso ya depende, ¿no?, de todos los congresales, pero sería importante, ¿no?, que el Magisterio Rural, tal como lo hizo también en el último Congreso Plurinacional, siempre con esa presencia, con esa participación, con el debate, ¿no?, con la discusión, y que al final se logre un trabajo. Ramiro, esa es la idea, ese es el objetivo, volver a tomar la historia del 2006, que esto debe ser, también vamos a plantearlo, vamos a pelear que el Magisterio Rural debe tomar la causa del presidio, no la Central Obrera Boliviana, porque hay un representante de la Central Obrera Boliviana. Y en este momento la Central Obrera Boliviana se ha entrado a prostituir y no nos da garantías. Bueno, en este momento sabemos de qué lado está, ¿no? Menos en la educación. Entonces, ¿cuál va a ser la garantía? Es el maestro, el conocedor, el que hace la concreción, el que lo palpa la realidad de la educación. Estamos trabajando, Ramiro, ojalá Dios mediante podamos concretizar que un maestro sea presidente del presidio de este Congreso Educativo Plurinacional, Ramiro. Ojalá así sea, entonces... Ojalá así sea, entonces vamos a estar atentos a lo que suceda la próxima semana. Gracias, profesor William, por habernos visitado al programa Enlace CEPRA. Muchísimas gracias, Ramiro. También hacer llegar un saludo fraterno a todos los maestros, colegas que trabajan en todos los rincones de Chuquisaca y a nivel Bolivia. Muchas gracias y bendiciones, que el Señor nos traiga pues mejores días, porque estamos atravesando a nivel mundial días muy difíciles, y bueno, el Señor calme los ánimos de estas potencias que tanto daño va a hacer a nuestro planeta Tierra y a la humanidad. Muchas gracias, Ramiro.